Entonces vamos a continuar con los ácidos, bases, sales inorgánicos y el pH. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aunque esto lo vamos a ver con más detalle en química, es decir, vamos a ver el concepto de ácidos y bases, pero aquí viene una definición rápida, ¿no? Es decir, cuando un ácido, base y una sal se disuelven en agua, se disocian. Ajá, se separan los iones positivos de los iones negativos. Cuando se separan los iones positivos y los iones negativos, se forma, eso se le llama un electrolito. Ajá, es un electrolito que se disocia y puede transportar electricidad. Un ácido es una sustancia que puede liberar iones hidrógeno, ¿ok? Iones de hidrógeno H+, es decir, lo que llamamos protones. H+, es un ion de hidrógeno, o sea, un hidrógeno que perdió su electrón y quedó con únicamente un protón en el núcleo y ese protón tiene carga positiva. Muy bien. ¿Qué cosa es un ácido entonces? Es un dador de protones, eso se llama un dador de protones. ¿Qué es una base? Una base es un aceptor de protones, ¿ok? Elimina protones del líquido, de la solución. Y las bases también producen iones hidroxilo o también llamados oxidrilo. Ajá, aunque aquí el autor le puso hidróxido con D, es con L. Ajá, hidroxilo. Muy bien. Una sal, bueno, una sal simplemente cuando se disuelve se separan iones positivos y negativos. Bueno, aquí vemos un ejemplo de disociación. Dice ácido más base es igual a sal más agua. Es decir, esa es una reacción de neutralización. Cuando combinamos un ácido con una base, se separan los iones. El ion positivo del hidrógeno, por ejemplo, el hidrógeno se separa en su ion positivo y el cloro en su ion negativo. El catión, que es el positivo, y el anión, que es el negativo. Y el hidróxido de potasio, que es esta sustancia, también se separó en su ion positivo, que es el potasio más uno, y el ion negativo, que es el oxidrilo o hidroxilo OH-. Y finalmente los iones se recombinaron, ¿no? Por ejemplo, el H se combinó con el OH para generar agua. El Cl se combinó con el K para generar KCl, o sea, cloruro de potasio, que es una sal. Y quedó finalmente sal más agua. Ajá. Con esto se obtuvo sal más agua. Esta es una reacción de neutralización. Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca del equilibrio ácido-básico, es decir, el concepto de pH potencial de hidrógeno. Recordemos que pH quiere decir potencial de hidrógeno. Vamos a apuntarlo. Potencial hidrogenión. Yo prefiero llamarlo potencial de hidrogenión porque lo que estamos generando estamos hablando de la concentración de iones de hidrógeno positivos. Ajá. Y bien, para garantizar la homeostasis, que ya sabemos que la homeostasis quiere decir mantenimiento de las condiciones estables del medio interno, los líquidos intracelular y extracelular deben de contener cantidades equilibradas de ácidos y bases. Ajá, no puede haber más ácido porque es nocivo para la salud, ni más base porque también es nocivo. Cuanto más iones de hidrogenión, ajá, hidrogenión H positivo, hay disueltos en una solución, se dice que es más ácida. En cambio, cuanto más oxidrilos o hidroxilos, es más básica. Vamos a apuntar el nombre de este ion, el OH-, se llama oxidrilo, o también se llama hidroxilo. Oxidrilo o hidroxilo es lo mismo. Aquí el autor le puso hidróxido, pero habíamos explicado la vez pasada que hidróxido es cuando es una base completa, o sea, por ejemplo, KOH, este es un hidróxido de potasio, KOH hidróxido. Eso le llamamos hidróxido de potasio. O NaOH sería hidróxido de sodio. NaOH. Bueno, esos son hidróxidos, ¿ok? Son bases, álcalis, sustancias alcalinas. Son sinónimos, ¿no? Bases o álcalis. Muy bien. Las reacciones químicas que tienen lugar en el organismo son muy sensibles a los cambios, incluso cambios pequeños en la acidez o en la alcalinidad de los líquidos que los producen. O sea, cualquier desviación de los líquidos de los límites estrechos de concentración normales de iones de hidrógeno, de iones de hidrógeno u oxidrilo alteran considerablemente las funciones corporales. ¿Qué es lo primero que se altera? Las proteínas, porque las proteínas dependen considerablemente del pH. La acidez o alcalinidad de una solución se expresa en escala de pH.
que va desde el 0 hasta el 14 y se ve en la figura 2.12. Vamos a ver cuál es la figura 2.12. Aquí está la figura 2.2. Dice, escala de pH. Ajá. Dice, un pH inferior a 7 indica una solución ácida. Hay más iones de hidrógeno o hidrogeniones que oxidrilos o H-. Un pH por encima de 7 indica que la solución es básica o alcalina, que hay más iones de oxidrilo que de hidrógeno. Bien, y aquí vemos la comparación entre la acidez y la alcalinidad, la presencia de iones de hidrógeno en rojo o de iones de oxidrilo en azul. El neutro es exactamente en el 7. ¿De acuerdo? Si vamos del 0 al 14, quiere decir que el punto medio sería el 7. El 7 es la solución neutra. Entre más cercano al 0, es más ácido, cada vez más ácido. Entre más cercano al 14, es cada vez más básico o alcalino, más básico o alcalino. Entre mayor concentración de hidrogeniones, ajá, como aquí al principio en el 0, menor concentración de oxidrilos. O al revés, entre más concentración de oxidrilos, menor concentración de hidrogeniones. ¿Por qué? Porque el oxidrilo, cuando hay muchísimo oxidrilo, secuestra los iones de hidrógeno y los convierte en agua. ¿Sí me explico? O sea, el oxidrilo se junta con el hidrógeno y se produce agua. ¿Qué pasa si hay demasiados hidrogeniones? ¿Qué le pasa a los poquitos oxidrilos que quedan? Los hidrogeniones secuestran a los oxidrilos y los convierten en agua. Entonces, por eso es que a mayor cantidad de hidrogeniones, menor cantidad de oxidrilos, a mayor cantidad de oxidrilos, menor cantidad de hidrogeniones. Eso está muy sencillo. Vamos a ver algunos ejemplos de la escala de pH. Ahora vamos a ver, por ejemplo, aquí dice escala de pH en el 7. Ajá, el 7 es el neutral. El agua, por ejemplo, el agua 100% pura es de un pH de 7, o sea, totalmente neutral. Observa cómo el agua salada está un poco más alcalina, independientemente de la presencia de sal, es un poquito más alcalina. La sosa es 9. El, ¿Cómo se llama esto? Tableta para la indigestión, o sea, una sal de uvas, un Alka-Seltzer o un magnesio, leche de magnesio. Esto nos da un pH de 10, o sea, es un pH muy alcalino, muy básico. De hecho, se asocia el color azul con la alcalinidad o basicidad. Solución de amonio, ¿no? Por ejemplo, Ajax amonia es demasiado básico, tiene un pH de 11. Ajá. Detergente, el detergente tiene un pH de 12, o sea, es extremadamente básico. El cloro la lejía tiene un cloro, digo, para un pH de 13 y la sosa cáustica tiene un drenaje, perdón, con lo que se utiliza, con lo que se limpian los ductos del drenaje, tiene un pH de 14, es extremadamente alcalino. Si nos vamos al otro extremo, vemos que el café negro tiene un pH de 5, ¿ok? Más o menos el rango del pH vaginal. La orina tiene un pH ligeramente ácido, entre el 7 y el 5. Ajá, puede variar. Entre más ácido, más protege contra las bacterias. El jugo de tomate tiene un pH de 4, es extremadamente ácido, en comparación por ejemplo, con el café. El jugo de naranja tiene un pH de 3, tiene la presencia de muchos ácidos, por ejemplo, ácido cítrico, ácido ascórbico, vitamina C, etc. El vinagre es ácido acético, es un ácido orgánico, pero aún así tiene un pH de 2, o sea, es muy ácido. El ácido estomacal, un pH de 1, y las baterías de los coches tienen un pH de 0, tienen ácido sulfúrico. Y bien, son extremadamente ácidas. Entre más ácido, más se acerca al color rojo. El indicador es más del color rojo. Vamos a ver más ejemplos. Aquí vemos, por ejemplo, otra vez la escala del pH. Observa cómo la leche se encuentra en un pH de 6, ligeramente más ácido que el agua 100% pura con pH de 7. La leche de magnesia, decíamos de la vez pasada, del ejemplo anterior, también un pH muy alcalino. El amoníaco, el Ajax amonio, la lejía o cloro, está pero muy abajo hacia la escala de pH, hacia el 14, muy cerca del 14. Demasiado oxidrilo y muy poco hidrogenión. Ujú. Más arriba dice rango normal de la precipitación. O sea, supongo que es de la lluvia, ajá, la lluvia normal, la lluvia.
La precipitación se refiere a la lluvia. Dice, sí, es que esto es de un sitio web que se relaciona con los peces. Entonces dice, la producción de peces se afecta. O sea, por ejemplo, los peces ya no pueden sobrevivir con un pH por debajo de 4. Por ejemplo, si has tenido un acuario, una pecera, entonces te das cuenta que ahí se debe de mantener el pH bajo, en una escala ligeramente neutra, ajá, ligeramente neutra entre el 6 y el 7. A menos que tengas peces que soporten acidez, como por ejemplo el pez disco. El pez disco soporta un pH de 5. Y hay peces que ya no soportan un pH demasiado ácido. Dice, con un pH de 3 prácticamente ya mueren los peces adultos. Luego, jugo de limón es extremadamente ácido, el ácido de la batería eléctrica. Aquí vemos otra vez el pH. Dice, la orina humana oscila entre un pH de 4 y un pH de 8. Una orina demasiado alcalina o demasiado ácida son nocivas y permiten la proliferación de algunas bacterias. Aquí vemos más ejemplos de sustancias ácidas y básicas. Por ejemplo, vemos el bicarbonato tiene un pH de 9, bicarbonato de sodio. El huevo tiene un pH de 8, el agua 100% pura tiene un pH de 7, la leche de vaca tiene un pH de 6, el café pH de 5, el tomate 4, el vinagre 3, el jugo de limón 2, el ácido estomacal 1. Recuerda que el estómago produce ácido clorhídrico, además de otras pepsina y otras enzimas que provocan mucha acidez. Eh, leche de magnesia, pH de 10, amoníaco, pH de 11, detergente, pH de 12, cloro, lejía, pH de 13 y sosa cáustica, pH de 14. Y bien, aquí vemos más ejemplos. Observa. Bueno, en este caso está en inglés, pero está bien. Es lo mismo, nos está diciendo lo mismo. Basicidad quiere decir que es más cercano al 14. O sea, alcalinidad es lo mismo que basicidad. Son sinónimos. Entre más básico o más alcalino, quiere decir que está más cerca del 14. Por ejemplo, aquí vemos algo que dice solución cada vez más básica, y entre paréntesis dice también alcalina. Recuerda que alcalino es más cerca del 14 y más cerca del 0 sería ácido. Dice, a pH de 7, la neutralidad, las concentraciones de hidrogeniones, o sea, de iones de hidrógeno, y de oxidrilos o hidroxilos son iguales. Y la concentración sería de 7, de 10 a la menos 7 moles sobre litro. Ok, vamos a volver aquí. Y dice, para garantizar la homeostasis, los líquidos intracelular y extracelular deben de contener cantidades casi equilibradas de ácidos y bases. O sea, el pH normal de los seres humanos debe de oscilar entre 7,35 y 7,45. No puede pasar de ahí. Es muy ligera la variación que permite la homeostasis. Cuanto más iones de hidrogenión más hay disueltos en una solución, más ácida. Cuanto más iones de oxidrilo, más básica o alcalina. Las reacciones químicas que tienen lugar en el organismo son muy sensibles a los cambios, incluso pequeños en la acidez o en la alcalinidad de los líquidos corporales en los que se producen. Cualquier desviación de los límites estrechos de concentración normales de hidrogeniones o de oxidrilos altera mucho las funciones corporales. La acidez o la alcalinidad de una solución se expresa en la escala de pH, que se extiende desde 0 hasta 14. Esta escala se basa en una concentración de hidrogeniones en moles por litro. Un pH de 7 significa que una solución contiene la 10 millonésima parte de un mol de iones de hidrógeno por cada litro. Eso sería una concentración por cada litro sería 0,000001, ajá, de mol, ajá, de mol de hidrógeno. Dice, la notación científica del número sería 1 por 10 a la menos 7. ¿Por qué? Porque tenemos 7 ceros en total, incluyendo el cero que está antes del punto decimal y 6 ceros que están después del punto decimal. Nos da un total de 7 ceros. Si los contamos son 7. Eso significa 1 por 10 a la menos 7. Ese es un pH 100% neutral. Ajá, un pH totalmente neutral de 7. 1 por 10 a la menos 7. Indica que el número es un 1 con el punto decimal movido 7 veces hacia la izquierda. Dice, para convertir este valor a pH se intercambia el exponente negativo a un número positivo.
O sea que el pH es un logaritmo, ¿de acuerdo? Es un logaritmo, eso lo vimos en los logaritmos, como el exponente negativo se puede poner antes del logaritmo. Y dice, una solución con una concentración de hidrógeno de 0,001, o sea, si contamos los ceros, son 10 a la menos 4. 10 a la menos 4, si lo comparamos con 10 a la menos 7, fíjate, vamos a ponerlo aquí por escrito. 0,0001, esa sería una concentración. Ok, perdón, es que se interrumpió, pero creo que ya se recuperó. Ok, estábamos hablando acerca del pH, ¿sí? Bien, escala de pH. Estábamos viendo que la concentración de un pH de 7, lo que llamamos un pH neutro, tiene que ser un pH con un valor de 7. ¿Qué significa un pH de 7? Significa una concentración de 0,0000000, no, perdón, 6 ceros, ajá. O sea, es decir, un total de 7 ceros, incluyendo el cero que está antes del punto decimal y 6 ceros que están después del punto decimal, lo que nos daría una concentración de iones de hidrógeno de 1 por 10 a la menos 1, o simplemente 10 a la menos 1. Es una concentración de 10 a la menos 1. Mol. Ajá, acuérdate que estamos hablando en términos de mol. Moles de hidrógeno. Ajá, de iones de hidrógeno. Y entonces eso se puede expresar como 0,1 por 10 a la menos 7, o simplemente 10 a la menos 7. Fíjate, lo vamos a comparar con una concentración de 0,000, solamente con 3 ceros después del punto decimal, o sea, un total de 4 ceros, incluyendo el que está antes, sería 0,001, así, mol de hidrógeno, bueno, de iones de hidrógeno, o hidrogeniones, se expresaría como 10 a la menos 4, ¿cierto? 10 a la menos 4. ¿Qué tan grande es una en comparación del otro? Es muchísimo más grande la concentración de 10 a la menos 4 que la de 10 a la menos 7. Eso debe de quedar muy claro. ¿Cuál es más grande? Por ejemplo, si nos preguntan, ¿cuál de las siguientes soluciones tiene mayor concentración de iones de hidrógeno? Vamos a poner un ejemplo. Determinar cuál de las dos soluciones tiene una mayor concentración de iones de hidrógeno. Fíjate, la que tiene 7 ceros o la que tiene 4 ceros. El detalle con la notación científica es que entre menos ceros es cuando es un exponente negativo, es porque es más grande, ¿de acuerdo? Es un número más grande. 0,00001 es muchísimo más grande que 0,0000001 por el exponente, o sea, es 10 a la menos 7 y 10 a la menos 4. El hecho de que tenga un exponente negativo hace que sea un número muchísimo más pequeño que el 10 a la menos 4, ¿no? ¿Ok? Sería 1000 veces más pequeño, no solamente 3 veces, sino 1000 veces más pequeño. Vamos a hacer un experimento y vamos a dividir 0,001 entre 1000, a ver cuánto nos da. Voy a utilizar Wolfram Alpha. Cuesta un poco de trabajo comprender eso, pero no es tan difícil. 0,0001. Si yo lo divido entre 1000, quiero ver cuánto me da. Fíjate, me dio 1 por 10 a la menos 7. O sea, 0,00001. O sea, un 10 millonésimo. Ajá, un 10 millonésimo.
mm, en, en inglés sería un 100 billonésimos, bueno, algo así. Pero en español sería un 10 millonésimo. Fíjate, o sea, la cantidad que se obtiene es 1000 veces más pequeña. ¿De acuerdo? Ahí está la respuesta. La expresión 10 a la menos 7 es 1000 veces más pequeña que la expresión 10 a la menos 4. La expresión 10 a la menos 7 es 1000 veces más pequeña que 10 a la menos 4. Como estamos trabajando con exponentes negativos, esto cuesta trabajo y además, si lo queremos trabajar en términos de ceros, pues también cuesta mucho trabajo. Tendríamos que estar manejando números como 0.0001, 0.000001 y nos podemos perder y nos podemos equivocar. Entonces, por eso es que los matemáticos prefirieron utilizar una escala logarítmica. En la escala logarítmica, ajá, el logaritmo de esta expresión, el logaritmo base 10 de 10 a la menos 7 sería menos 7, ¿cierto? Entonces el logaritmo base 10 de 10 a la menos 7. Bueno, vamos a ver. Logaritmo base 10 de la expresión 10 a la menos 7. ¿Qué te estoy preguntando al decirte cuál es el logaritmo base 10 de 10 a la menos 7? Recuerda que esto lo vimos en trigonometría. Esto es una pregunta, es como una pregunta. ¿Qué quiere decir esto? El logaritmo base 10 de 10 a la menos 7. Acuérdate que cuando no trae el... Creo que se está interrumpiendo mucho la conexión. A ver, permítame. No sé si se escucha. Creo que sí, ¿verdad? Perdón, es que está interrumpiendo la conexión. La pregunta aquí es, ¿qué quiere decir logaritmo base 10 de 10 a la menos 7? Sería, es como preguntarte, ¿cuál es el exponente que tengo que poner encima del 10 para que diga 10 a la menos 7? Pues la respuesta sería menos 7, ¿de acuerdo? Y si, entonces, ¿qué entendemos por pH? pH es un logaritmo negativo, ¿de acuerdo? Un logaritmo negativo. ¿Qué entendemos entonces por menos logaritmo? Ajá, menos logaritmo de 10 a la menos 7. ¿Qué quiere decir la expresión menos logaritmo de 10 a la menos 7? Significa más 7. Eso es lo que estamos viendo. Es un logaritmo. Por eso es que en lugar de expresar las concentraciones en potencias de 10, simplemente se expresa como logaritmos negativos. ¿De acuerdo? La escala logarítmica del pH es un logaritmo negativo. Logaritmo negativo, ajá, de base 10. Y eso nos permite manejar números enteros. En lugar de tener que decir 10 a la menos 7, 10 a la menos 4 y confundirnos de ver cuál es más grande, o de que podemos pensar que el que tiene el 7 es más grande que el que tiene 4, o trabajar con tantos números, tantos ceros, es mejor trabajar con números enteros, es más fácil. Podemos decir que el 10 a perdón, podemos decir que un pH de, es que ya lo sé, a ver, un segundito. Y sí, ya lo cerré. Cerré la escala. Pero bueno, pero vamos a entender que un pH de 4 es más ácido, o sea, tiene mayor concentración que un pH de 7. Ajá. ¿Y qué tan distintos es un pH de 4 y un pH de 7? Eso es lo que vamos a ver. A ver, vamos a poner otra vez. Escala de pH. A ver, aquí estábamos viendo. Por ejemplo, aquí vemos un pH de 4, ajá, y vemos un pH de 7. Parece como que la diferencia fuera insignificante, pero no es insignificante, es 1000 veces más concentración de iones de hidrógeno en el 4 que en el 7. ¿Ok? Vamos de 10 en 10. ¿Qué tan grande es el pH de 6? Bueno, una solución que tiene un pH de 6, ¿qué tan grande es la concentración de iones de hidrógeno en comparación con una solución que tiene un pH de 7? La respuesta sería 10 veces más grande. ¿Sí me explico? 10 veces más grande. Es impresionante la diferencia, ¿no? Por ejemplo, si aquí hubiera 10 iones de hidrógeno, aquí habría 100 iones de hidrógeno, o sea, 10 veces más grande. Si aquí hubiera
10 veces, perdón, 10 iones de hidrógeno. En la de 4, ¿cuántos habría? Sería 10.000. 10.000 iones de hidrógeno. ¿Te das cuenta de la diferencia considerable de concentración de iones de hidrógeno que hay desde el 7 hasta el 4? Es increíble. Ahora imagínate desde el 7 hasta el 1. ¿Qué tan grande es una concentración de iones de hidrógeno que tiene un pH de 1? Ajá, en comparación con una solución que tiene un pH de 7. Hay que contar la diferencia, ¿no? Si de 4 al 7 son 3, si 7 menos 4 nos da 3, 7 menos 1 nos da 6. Eso quiere decir que la diferencia sería 10 a la 6. No 10, no 10 por 6, sino 10 a la 6, elevado a la 6. O sea, 10 por 10 por 10 por 10 por 10 por 10. Es enorme. Es 1.000.000 de veces, ¿no? 1.000.000 de veces más grande la concentración de iones de hidrógeno en una solución con un pH de 1 que con un pH de 7. Muy bien, entonces ya vamos comprendiendo la diferencia en la escala de pH y por qué es más conveniente utilizar números enteros que representan logaritmos negativos en lugar de concentraciones así en bruto, ¿no? Así como 0.000000001 o 10 a la menos 9. Muy bien, creo que se va entendiendo mejor. Si no, de todas maneras lo vamos a ver después otra vez porque este es uno de los temas más difíciles. Bien, entonces esta escala se basa en la concentración de iones de hidrógeno o hidrogeniones en moles por litro. Acuérdate que estamos hablando de moles. Fíjate que todavía ni siquiera definimos el concepto de mol, porque eso lo vamos a ver con detalle en física y después en química. Un pH de 7 significa que una solución contiene la 10 millonésima parte de un mol de iones de hidrógeno por cada litro. O sea, es decir, una concentración extremadamente pequeña de iones de hidrógeno, insignificante. Una 10 millonésima. La notación científica del número sería 1 por 10 a la menos 7, que indica que el número es un 1 con el punto decimal movido 7 veces hacia la izquierda. Para convertir este valor a pH, simplemente se cambia el exponente negativo a un exponente positivo y listo. Ya. Muy bien, dice, una solución con una concentración de hidrógeno de 0.0001, o sea, 10 a la menos 4, tendría un pH de 4. Así de simple. Una solución con una concentración de hidrogeniones de un 9 0 sin 1 sería 10 a la menos 9, o sea, un pH de 9. Así de sencillo. Es importante advertir que un cambio en un número entero, en una escala de pH, representa un cambio de 10 veces en la cantidad de hidrogeniones. Ajá, y un pH de 6 denota 10 veces más hidrógenos que un pH de 7. Un pH de 8, 10 veces menos hidrogeniones que un pH de 7. Y 100 veces menos que un pH de 6. ¿Te das cuenta de los números? Muy bien. Luego dice, el punto medio de la escala de pH sería el 7, donde las concentraciones de iones de hidrógeno y de oxidrilo son exactamente iguales. ¿Ok? Hace rato lo explicamos. Mira, entre más iones de hidrógeno, así, nos vamos hacia la izquierda, hay menos oxidrilos en azul. Entre más iones oxidrilo en azul, a la derecha, menos iones de hidrógeno. El punto medio exactamente, donde está la misma cantidad de iones de oxidrilo y iones de hidrógeno, es el 7. Ajá, ese sería el neutro. Entonces, fíjate cómo la suma siempre nos va a dar 14. ¿Ya viste? La suma siempre nos va a dar 14. Por ejemplo, si aquí tenemos un pH de 4, significa que habría solamente una concentración de 4, de 10 a la menos 4 de oxidrilos, no, perdón, de 10 a la menos 10 de oxidrilos y 10 a la menos 4 de hidrogeniones. Acuérdate que entre más pequeño es el número, cuando es negativo, es porque es más grande la concentración. Ajá, 10 a la menos 10, 10 a la menos 4. La suma nos da menos 14. Este menos 11 de aquí y este menos 3 nos da menos 14, ¿no? Menos 12 y menos 2, ¿cuánto nos da? Menos 14. Menos 13 y menos 1 nos da menos 14. Y del otro lado pasa lo mismo, mira, 10 a la menos 2, 10 a la menos 12 nos da un total de menos 14. Muy bien, excelente. Excelente, excelente. Ok, dice, mantenimiento del pH en los sistemas amortiguadores. Si bien, como ya se mencionó, el pH en los líquidos corporales puede diferir, los límites normales para cada líquido son muy estrechos. En el cuadro 2.4 se muestran los valores del pH
para algunos líquidos corporales, ya lo mencionamos hace rato, dice, junto con los de algunas sustancias comunes fuera del cuerpo. Los mecanismos homeostáticos, acuérdate que homeostático quiere decir que mantienen los niveles normales, mantienen el pH de la sangre entre, fíjate estos números, esto siempre es pregunta de examen, 7.35 hasta 7.45, ¿ok? No es exactamente de 7, es un poquito más básico. El pH normal del organismo, de la sangre. Ajá, de la sangre es el líquido de referencia. Igual el líquido extracelular tiene un pH aproximadamente igual. Dice, es ligeramente más básico que el agua pura. En el capítulo 27 se comentará que si el pH de la sangre desciende por debajo de 7.35, se llama acidosis. Eso se llama acidosis. Está muy ácido, ¿no? Por debajo de 7.35 en el ser humano, eso se llama acidosis. Y un pH por encima de 7.45, en el ser humano esto se llama alcalosis. Las dos son trastornos de la ácido-base, trastornos ácido-base, el equilibrio ácido-base. Ambos cuadros pueden causar un grave compromiso de la homeostasis. Un paciente que tiene, una persona que tiene 7.5, que está por encima de 7.45, seguramente se va a sentir muy mal y muy probablemente esté hospitalizado. Una persona con un pH de 7.3, o sea, apenas un poquito por debajo de 7.35, seguramente se va a sentir mal y tal vez esté internado en una clínica. Pero ya con un pH de 7.6, apenas un poquito por encima de esto, lo más probable es que esté en terapia intensiva. Lo mismo pasaría con 7.2, ya estaría muy grave. Bien, entonces es muy delicado el pH en el organismo humano. La saliva es ligeramente ácida y el semen ligeramente básico, ¿ok? Pero son líquidos que tienen compartimientos especiales, que no se mezclan con la sangre. Dice, como los riñones y ayudan a eliminar el exceso del ácido del cuerpo, la orina puede ser bastante ácida, ¿ok? La orina es ácida, pero la orina no está en contacto con la sangre, no está en contacto, hay una impresionante separación entre la orina y la sangre. Bien, si bien el organismo capta y forma continuamente ácidos y bases fuertes, el pH de los líquidos del interior y exterior de las células se mantiene casi constante. Hay una razón importante que es la presencia de sistemas amortiguadores, en inglés le llaman buffers, cuya acción consiste en convertir ácidos y bases fuertes en ácidos y bases débiles. ¿Qué significa un ácido fuerte y qué significa un ácido débil? Fíjate bien, un ácido fuerte quiere decir un ácido que libera iones de hidrógeno como si fueran misiles. ¿Me explico? Imagínate que los iones de hidrógeno, entre más los libera con más fuerza, es un ácido más fuerte, un ácido capaz de hacer mucho daño. Una base que libera iones oxidrilos, a estos iones OH-, con mucha fuerza, es una base fuerte, ¿de acuerdo? Como si fueran misiles. Y una base que los libera con muy poca fuerza es una base débil. ¿Qué prefieres tener? ¿Una base débil o un ácido débil? Eso es lo que preferimos tener dentro del organismo. No es conveniente que haya ácidos fuertes ni bases fuertes dentro del organismo, porque eso alteraría el pH de manera considerable. Y hemos explicado que un pH por encima de 7.45, por debajo de 7.35, llevan al paciente a terapia intensiva. O sea, es decir, es extremadamente delicado. Por lo tanto, los amortiguadores o buffers juegan un papel fundamental en la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Mantener los niveles normales. Dice, por lo tanto, dice, pueden modificar de manera sustancial el pH, lo que puede alterar el metabolismo corporal. Los ácidos o bases débiles no se ionizan tanto. Ionizar quiere decir separar. Ajá. Ionizan, perdón, quiere decir que se separan y que rápidamente liberan sus iones hidrogeniones, los ácidos, oxidrilos, las bases. Dice, por consiguiente ejercen menos efecto sobre el pH, o sea, queremos que haya ácidos y bases débiles. Dice, los compuestos químicos que pueden convertir ácidos o bases fuertes en bases débiles se les llama amortiguadores o buffers y lo hacen eliminando o agregando protones. Ajá, eliminando o agregando protones, ¿ok? No eliminan los oxidrilos, sino que lo que afectan es a los protones, a los hidrogeniones. Ajá. Acuérdate que protones, cuando hablamos de protones, hablamos de iones de hidrógeno o hidrogeniones, también se puede llamar así. Fíjate bien, se les puede llamar protones, es correcto, porque es un protón, ¿no? O sea, es un hidrógeno, solo tiene un protón y un electrón. Si pierde su electrón, ¿qué queda? Solamente el protón de carga positiva, ¿ok? También se les puede llamar hidrogeniones. También se les puede llamar iones de hidrógeno.
También se les puede llamar hidronios. Hidronios. ¿Por qué se llaman hidronios? Eso lo vamos a ver después. Es que lo que pasa es que el hidrógeno que está libre por ahí se puede pegar en una molécula de agua. Ajá. Esa molécula de agua con un hidrógeno que se le fue a pegar por ahí, un protón, eso se le llama un hidronio. Muy bien, pero preferimos decir hidrogeniones. Hidrogenio. Ok, pero no es que aquí cometí le di clic. Perdón. Y luego dice, escala de pH, un pH inferior a 7 indica una solución ácida más hidrogeniones que oxidrilos. Acuérdate de este nombre raro. Se llaman oxidrilos o hidroxilos. También lo voy a apuntar. Es muy fácil de olvidar eso. Es oxidrilos. A veces lo escriben sin H. Oxidrilos. Ajá. Y a veces lo escriben con H. Oxidrilos. Por eso de oxígeno, hidrógeno. Oxidrilos o hidroxilos. Es lo mismo. Los iones hidroxilos o iones oxidrilos. Yo prefiero decirle oxidrilos para no confundirnos con hidróxidos. Bien. Un pH superior a 7 indica una solución alcalina, que hay más oxidrilos que hidrogeniones. Bien. Y aquí viene lo que habíamos explicado. Mira, dice valores de pH de determinadas sustancias. Por ejemplo, el jugo gástrico, lo que está en el estómago, tiene un pH de 1.2 hasta 3.0, es decir, tiene que ser extremadamente ácido para poder disolver los alimentos. Un jugo, y además para defendernos de las bacterias, ¿no? Un jugo de limón tiene un pH de 2.3, el vinagre de 3, una gaseosa carbonatada como la Coca-Cola, un pH de 3.0 a 3.5, es extremadamente ácido. Un jugo de naranja, 3.5. El líquido vaginal tiene un pH de 3.5 hasta 4.5, concretamente de 5, ajá, en promedio. El jugo de tomate tiene un pH de 4.2, el café de 5, la orina de 4.6 a 8. Ajá. Tiene un amplio rango, ¿no? Que va desde muy ácida hasta muy básica. La saliva es de 6.3 hasta 6.85. La leche, 6.8. El agua destilada, 7. 7 exactamente. Agua tiene que ser agua 100% pura. La sangre, 7.35 a 7.45. Acuérdate de este número. Esto sí te aprendes de la memoria. 7.35 hasta 7.45. El semen líquido de los espermatozoides, 7.2 hasta 7.6. El líquido cefalorraquídeo, es decir, el líquido que está dentro del sistema nervioso central, en contacto con el cerebro, en contacto con la médula espinal, tiene un pH de 7.4, un poquito más ácido. El jugo del páncreas tiene un pH de 7.1. Sí, 7.1. La bilis tiene un pH de 7.6 hasta 8.6. Ajá, la bilis de los conductos hepáticos y de la vesícula biliar. O sea, la leche de magnesia tiene un pH de 10.5, o sea, extremadamente básico. Y el hidróxido de sodio tiene un pH de 14.0. La sosa cáustica, la lejía, el cloro. Bien, excelente. Entonces, con esto termina el concepto de... Ah, mira, no, aquí viene otra cosa muy importante. Los amortiguadores. ¿Cómo funcionan los amortiguadores? Sí, dice, un sistema amortiguador importante, el más importante del organismo, hay dos. Ajá, el ácido fosfórico y el ácido, y el bicarbonato ácido carbónico. El más importante de todos es es el sistema bicarbonato ácido carbónico. Ese es el amortiguador o buffer más importante del organismo humano. El ácido carbónico, H2CO3, ajá, H2CO3, que es el que se obtiene cuando agitas un refresco, por ejemplo, una Coca-Cola. Si tú lo agitas, te das cuenta cómo el sabor cambia, ¿no? El sabor cambia de más o menos placentero a algo muy ácido. De repente, o sea, un refresco que lo agitas, pierde todo el gas, no solo pierde el gas, sino que además sabe muy agrio, muy ácido. Ajá. Acuérdate que los ácidos tienen un sabor agrio. Entonces, el ácido carbónico, ajá, que se obtiene cuando combinas el dióxido de carbono, que es el gas del refresco, con el agua, es decir, es agua carbonatada. Cuando se mezcla el CO2 con el agua, se obtiene ácido carbónico. Ese ácido carbónico H2CO3
puede actuar como un ácido débil. Ajá. El ion bicarbonato, fíjate, ¿qué pasa si pierde uno de sus hidrógenos que tiene aquí? Si pierde uno de sus hidrógenos, lo único que pasa es que se desprende el protón del electrón del hidrógeno. O sea, el hidrógeno tiene un protón y un electrón, ¿cierto? Pues imagínate que se desprende el protón, se aleja del otro hidrógeno y entonces queda con carga negativa. ¿Por qué? Porque le dejó el electrón al resto de la molécula. Es decir, es la misma molécula, solo que perdió uno de sus hidrógenos. H2CO3 perdió uno de sus dos hidrógenos, se quedó con uno solo, pero ese hidrógeno no va completo, sino que dejó ahí su electrón abandonado dentro de la molécula y se marchó el protón, y el protón se llevó la carga positiva, dejando únicamente la carga negativa. Eso dice, puede actuar como un ácido débil y el bicarbonato puede actuar como una base débil. ¿Qué dijimos que era un ácido débil? ¿Qué dijimos que era una base débil? Un ácido débil es un ácido que con muy poca fuerza se libera de sus hidrogeniones. Ajá. H2CO3. Aquí tiene dos hidrógenos. Puede liberarse de ellos, sí, pero con mucha dificultad. O sea, no los avienta con tanta fuerza, por decirlo de alguna forma. Se desprende de uno de sus hidrógenos. Aquí quedaría como HCO3. Dijimos que el electrón se queda dentro de la molécula, confiriéndole una carga negativa. Así se convierte en bicarbonato. O al revés, esto es una base débil. ¿Qué dijimos que era una base débil? Una base débil es algo que acepta protones, ajá, que secuestra protones, pero lo hace con muy poca fuerza, como en este caso, el bicarbonato sí acepta protones, pero no los acepta como que muy convencido. ¿Sí me explico? Acepta protones, pero no tan convencido como la sosa cáustica, por ejemplo. La sosa cáustica acepta protones con muchísima fuerza. En cambio, esto es una base débil. Eso es muy bueno para el organismo. O sea, dijimos que en el organismo queremos ácidos débiles y bases débiles. En consecuencia, dice, el sistema amortiguador puede compensar un exceso o una escasez de hidrogeniones. Si hay demasiado hidrogenión, ¿qué es lo que quisieras tener dentro del organismo? Lo que quisieras tener dentro de tu organismo, si hay un exceso de protones, lo que quieres tener ahí es un HCO3 menos, o sea, un bicarbonato abundante, muchísimo bicarbonato, para que estos bicarbonatos secuestren los hidrogeniones que se encuentren. Ajá, con cierta dificultad, pero lo hacen. Ajá, empiezan a recolectar los hidrogeniones que están en exceso. ¿Y en qué se convierte? En ácido carbónico. Se convierte en ácido carbónico. Es mejor que esté dentro de la molécula, ajá, que se convierta otra vez en H2CO3, a que ande por ahí el hidrogenión haciendo de las suyas, porque el hidrogenión es muy nocivo, es muy destructivo, es como un misil. O sea, empieza a destruir todo lo que puede. Los ácidos hacen su poder destructivo a través de los hidrogeniones. Muy bien, entonces, dice, en consecuencia, el sistema amortiguador puede compensar un exceso o una escasez de hidrogeniones. Por ejemplo, si hay un exceso de hidrogeniones, o sea, un cuadro ácido, una acidosis, ajá, cuando una persona tiene acidosis, por cualquier motivo, por ejemplo, que se tomó una Coca-Cola de 2 litros o de 3 litros, el HCO3 puede actuar como una base débil. Y eliminar el exceso de hidrogeniones de la siguiente manera. Ion hidrógeno, hidrogenión, protón, o como lo querramos llamar, más bicarbonato, ion bicarbonato con la base débil, nos da como resultado ácido carbónico. Esa es la reacción para eliminar el ion de hidrógeno que está en exceso, ¿sí? Una persona que comió mucha salsa, ¿no? En sus tacos, por ejemplo, le puso mucha salsa. La salsa generalmente tiene muchísimos ácidos. Ajá. Esos ácidos no quieres que estén dentro del organismo. Tiene que haber bicarbonato. Si por el contrario, si hay una escasez de hidrogenión, por ejemplo, un cuadro alcalino, el H2CO3, o sea, el ácido carbónico, puede funcionar como un ácido débil y aportar los hidrogeniones necesarios de la siguiente manera. Fíjate bien, entonces el H2CO3 aporta los iones de hidrógeno que se necesitan y se queda como un simple bicarbonato, ion bicarbonato. ¿Sí me explico? Eso depende de la necesidad del organismo. Si el organismo quiere menos hidrogeniones, ¿a quién llama? Al bicarbonato. Si el organismo quiere más hidrogeniones, ¿a quién llama? Al ácido carbónico. Pero al final de cuentas es el mismo, ¿no? Es el mismo que a veces actúa como bueno y a veces como malo. O al revés, dependiendo de cómo lo veas.
O sea, a veces actúa secuestrando hidrogeniones y a veces liberando hidrogeniones. Todo depende de la necesidad del organismo. Dice, en el capítulo 27 se escriben con mayor detalle los amortiguadores y sus funciones para mantener el equilibrio ácido-base. Entonces, como puedes ver, es muy sencillo comprender esto del equilibrio ácido-base. Muy bien. ¿Qué pasa con el exceso de hidrogeniones? Pues ya, mira, por ejemplo, si hay un exceso de hidrogeniones, lo elimina el bicarbonato. Lo elimina, simplemente lo elimina. Mantiene el pH en niveles normales. ¿Qué pasa si hay un exceso de, una falta de hidrogeniones? ¿Por qué? Porque hay un exceso de oxidrilos. ¿Qué pasa si hay oxidrilos de más? Por ejemplo, si una persona tomó Suavitel, un ejemplo, ¿no? Es algo muy raro, pero imagínate que una persona por accidente tomó Suavitel o detergente, entonces lo más probable es que en su organismo haya demasiados oxidrilos. ¿Qué van a hacer los oxidrilos? De inmediato secuestran todos los hidrogeniones que encuentran y los convierten en una simple molécula de agua. Entonces hay una escasez de hidrogeniones. El organismo necesita hidrogeniones para mantener el pH. Nada más para eso. ¿Qué pasa si no hay hidrogeniones suficientes? Porque el exceso de oxidrilos que había, se robaron los hidrogeniones. Pues necesitamos ácido carbónico para que libere hidrogeniones y de esa manera se mantenga otra vez el equilibrio. Así es. Ese es un amortiguador. Muy bien, excelente. Entonces vamos a interrumpir y vamos a continuar dentro de 20 minutos.